Ese día lo perdí todo de golpe. Me quedé sin trabajo, mi esposo me pidió el divorcio, y cuando corrí a buscar refugio en el único lugar donde creía que aún era amada, mi propio padre me miró a los ojos, y no me reconoció, porque el Alzheimer ya le había borrado mi nombre de la memoria. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Laura Méndez, tengo 45 años, y ese día comprendí lo frágil que puede ser la vida. Uno cree que tiene todo bajo control, un empleo al que va cada mañana, un esposo con quien comparte techo y mesa, un padre al que, aunque enfermo, aún puedes mirar con cariño. Pero basta un solo día, unas horas malditas, para que todo se desplome como un castillo de naipes. La mañana comenzó como tantas otras. El despertador sonó a las 6:30, preparé un café rápido y me puse el traje formal que solía usar para la oficina. En el espejo del baño me vi cansada, con las primeras arrugas marcadas, pero aún con esa chispa que siempre me hizo sentir capaz. No imaginaba que en pocas horas esa chispa se apagaría de golpe. Al llegar a la oficina, noté un ambiente raro. Los compañeros evitaban mirarme, algunos susurraban entre ellos. Yo me convencí de que eran paranoias mías, hasta que el jefe me llamó a su despacho. Sobre su escritorio estaba la carta. Ni siquiera me dejó sentarme. Laura, la empresa está en reestructuración. Lamentablemente, tu puesto queda prescindible. Así, sin más. Después de 15 años de entregar mi vida al trabajo, me despedían con una frase fría y un sobre en la mano. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo, que las paredes se estrechaban. Pero me contuve, recogí mis cosas en silencio y salí con la dignidad de quien, aunque herida, no quiere mostrar debilidad. Llegué a casa buscando refugio. Quería llorar en brazos de mi esposo, escuchar al menos un no te preocupes, saldremos adelante juntos. Pero en lugar de consuelo, encontré la estocada final. Estaba sentado en la sala, con una carpeta en la mesa y el ceño fruncido. Me miró como si yo fuera una extraña. Laura, tenemos que hablar. El tono me heló la sangre. Se acomodó las mangas de la camisa y soltó la frase que jamás pensé escuchar. Quiero el divorcio. No hubo rodeos, ni explicaciones tiernas. Solo frialdad. Me dijo que ya no sentía lo mismo, que necesitaba su libertad, que el amor entre nosotros se había apagado hacía años. Yo intenté hablar, recordarle las promesas, las noches de lucha juntos, los sueños compartidos. Pero él no escuchaba. Ya había tomado su decisión. Mientras yo trataba de aferrarme a lo poco que quedaba, él ya había soltado la cuerda. Era mediodía y ya sentía que no tenía suelo bajo los pies. Sin trabajo, sin esposo, sin rumbo. La casa, que alguna vez fue un hogar, se volvió de pronto un lugar extraño, hostil. Me aferré a la única idea que podía darme fuerzas, ver a mi padre. Él, con sus silencios y sus recuerdos entrecortados, siempre había sido mi refugio. Aunque el Alzheimer avanzaba, yo creía que al menos mi voz le traería un destello de reconocimiento. Corrí al hospital con lágrimas secas en el rostro y la esperanza frágil entre las manos. Entré en la habitación blanca, con olor a desinfectante y ventanas altas. Él estaba sentado en la cama, mirando por la ventana. Me acerqué, tomé su mano y susurré. Papá, soy yo, Laura. Se giró lentamente, sus ojos claros se posaron en mí, y preguntó con voz débil. ¿Quién es usted? Ese fue el golpe más duro. El trabajo se reemplaza, el esposo se supera, pero que tu propio padre no te reconozca es como morir en vida. Sentí que una daga me atravesaba el alma. Me arrodillé a su lado, llorando como una niña, pero él seguía mirándome con extrañeza, como si fuera una visita cualquiera. En ese momento comprendí que lo había perdido también. Que, aunque siguiera respirando, el Alzheimer ya se lo había llevado lejos de mí. Salí del hospital tambaleándome. Las calles se veían borrosas, los sonidos eran ecos lejanos. Sentía que caminaba entre sombras, como si el mundo entero me fuera ajeno. Me senté en un banco y me abracé las rodillas. Ya no quedaba nada, ni empleo, ni matrimonio, ni familia. Solo yo, con el corazón en pedazos y la mente llena de preguntas. ¿Quién soy si ya no soy hija, esposa, trabajadora? ¿Qué me queda si hasta mi propio nombre se borró de la memoria de mi padre? Ese día supe lo que era el verdadero vacío. Y también supe que de ese abismo tendría que salir sola. Mi vida, antes de que todo se derrumbara, tenía un aire de normalidad que ahora me parece casi un sueño. Había días buenos, días malos, pero siempre había una estructura,
levantarme temprano, ir al trabajo, volver a casa, cenar con mi esposo, y en lo posible, visitar a mi padre los fines de semana. Era una vida sencilla, quizá repetitiva, pero era mía. El trabajo siempre había sido parte fundamental de mi identidad. Entré a esa empresa con apenas 30 años, llena de energía y proyectos. Al principio, mis jefes confiaron en mí, me daban responsabilidades, y yo me esforzaba por demostrar que podían contar conmigo. 15 años no pasan en vano, conocí a decenas de compañeros, vi cómo algunos ascendían, otros renunciaban, y yo me mantenía allí, firme, convencida de que esa estabilidad era mi mayor logro. Me enorgullecía poder pagar las cuentas con mi esfuerzo, comprar cosas pequeñas para la casa, ayudar a mi padre con medicamentos cuando su pensión no alcanzaba. El trabajo no era solo un salario, era mi manera de sostener a los míos, de demostrarme a mí misma que podía con todo. Mi matrimonio con Andrés era distinto. Nos conocimos cuando yo tenía 26 años. Él era encantador al principio, divertido, seguro de sí mismo, con esas frases que te hacen sentir que eres la única mujer en el mundo. Me casé convencida de que sería mi compañero de vida, mi refugio. Pero el tiempo desgasta, y lo que alguna vez fue ilusión se volvió rutina. Andrés se volvió distante, cada vez más enfocado en sí mismo, en sus proyectos, en sus salidas. Yo me esforzaba por mantener viva la chispa, preparaba cenas, intentaba conversar, proponía viajes cortos. Pero él siempre encontraba una excusa. Estaba cansado, no tenía tiempo, no tenía ganas. No me di cuenta de que, poco a poco, nuestro matrimonio ya no era un hogar, sino apenas un contrato de convivencia. La diferencia se notaba en los pequeños gestos. Antes, me esperaba con un café listo cuando llegaba tarde del trabajo. Antes, me preguntaba cómo había sido mi día. Ahora, apenas levantaba la vista del televisor cuando entraba por la puerta. A veces me preguntaba si yo también había cambiado. Si mis arrugas, mis canas ocultas bajo el tinte, mi cansancio acumulado, lo habían alejado de mí. Me dolía pensarlo, pero no quería aceptarlo. Prefería creer que era solo una mala racha, una etapa pasajera. En medio de esa rutina, mi padre era mi verdadero refugio. Aunque ya estaba enfermo, aunque el Alzheimer empezaba a robarle recuerdos, seguía siendo para mí la voz de la sabiduría, el hombre que me daba fuerza cuando yo flaqueaba. Recuerdo una tarde de domingo, poco antes de que todo se agravara. Estábamos sentados en el jardín del hospital, tomando el sol. Él me miró y, con un destello de lucidez, me dijo: «Hija, nunca olvides que eres más fuerte de lo que piensas». Esas palabras se grabaron en mí. Y aunque con el tiempo dejó de recordarlas, yo las conservo como un tesoro. El Alzheimer fue entrando en su vida como una sombra lenta pero implacable. Al principio eran pequeños olvidos, no encontrar las llaves, repetir la misma pregunta varias veces, llamar a los vecinos por nombres equivocados. Luego vinieron las confusiones más graves, no recordar dónde vivía, olvidar el camino de regreso del mercado, perder noción de las fechas. Yo intentaba no mostrar mi angustia frente a él. Le sonreía, lo abrazaba, le respondía una y otra vez con paciencia. Pero en casa, a solas, lloraba. Lloraba porque veía cómo la enfermedad lo despojaba de su esencia, cómo lo iba alejando de mi paso a paso. El hospital se convirtió en parte de mi vida. Cada semana lo visitaba, le llevaba galletas, libros con letras grandes, alguna foto para estimular su memoria. A veces funcionaba, se reía, recordaba anécdotas, me llamaba por mi nombre. Otras veces, en cambio, me miraba como si fuera una desconocida que se sentaba a charlar por cortesía. Esos días eran los más duros, pero aún conservaba la esperanza de que habría momentos de claridad, de que todavía quedaban destellos de mi padre en medio de la confusión. Yo vivía atrapada entre tres mundos. El trabajo, que consumía mi energía pero me daba estabilidad. El matrimonio, que se sostenía más por costumbre que por amor. Y mi padre, que se apagaba poco a poco, y que me recordaba que el tiempo no perdona. No era una vida perfecta, pero al menos estaba en pie. Nunca imaginé que todos esos pilares, tan endebles y frágiles, se derrumbarían al mismo tiempo. A veces me pregunto si debí ver las señales antes. Si debí darme cuenta de que la empresa buscaba un motivo para recortar personal. Si debí enfrentar a Andrés cuando la distancia se volvió abismo. Si debí aceptar que mi padre ya estaba más en el mundo de sus recuerdos que en el presente. Quizás sí. Pero uno siempre se aferra a la esperanza de que lo malo pasará, de que todo volverá a su lugar. Esa esperanza fue la que me cegó, y la que hizo que el golpe me resultara aún más devastador. Por eso, cuando aquel día negro llegó,
No fue solo una sorpresa, fue la confirmación de que todo lo que temía en silencio ya estaba ahí, esperando su turno para destruirme. El despido, el divorcio, el Alzheimer de mi padre. 3 tormentas que me golpearon al mismo tiempo. Y allí estaba yo, con 45 años, preguntándome si todavía había vida después de tanto dolor. El día que mi vida se quebró en pedazos comenzó como cualquiera. Me levanté temprano, preparé café y salí rumbo a la oficina con la sensación de que la rutina, aunque pesada, al menos me sostenía. Nunca imaginé que en cuestión de horas perdería todo aquello en lo que me apoyaba. Llegué al trabajo a las 8:30. Las luces frías del pasillo me parecieron más intensas que nunca, como si quisieran anunciar lo que estaba por venir. Los compañeros me evitaban con la mirada, algunos fingían estar ocupados para no cruzarse conmigo. No entendía nada hasta que escuché mi nombre. Laura, el jefe quiere verte en su despacho. Caminé con paso inseguro, el corazón apretado. La puerta estaba entreabierta, y al entrar vi a mi jefe con una carpeta sobre la mesa. Ni siquiera me ofreció asiento. Laura, la empresa atraviesa un proceso de reestructuración. Tu puesto queda prescindible. Así, de golpe. 15 años resumidos en una frase seca y un sobre con mi liquidación. Quise protestar, pero él me interrumpió. No es personal, es una decisión administrativa. Me quedé en silencio. Tomé el sobre con manos temblorosas, recogí mis cosas y salí sin decir nada. Mientras bajaba por el pasillo, sentía las miradas de todos clavadas en mí, como cuchillos invisibles. En ese instante supe lo que era sentirse invisible y exhibida al mismo tiempo. Regresé a casa con el corazón en un puño. Abrí la puerta esperando encontrar a Andrés, mi esposo, y al menos un abrazo que me sostuviera. Él estaba allí, sentado en el sofá, con una carpeta en la mesa. Me miró con expresión grave. Tenemos que hablar, dijo. Su tono me heló la sangre. Dejó la carpeta frente a mí y continuó. Quiero el divorcio. Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. ¿Qué? Apenas pude murmurar. Andrés se pasó la mano por el cabello y suspiró. Ya no siento nada, Laura. He estado pensando en esto hace tiempo. Quiero mi libertad. Me quedé mirándolo, incapaz de creer lo que escuchaba. ¿Después de 20 años de matrimonio? ¿Después de todo lo que hemos vivido? Él desvió la mirada. Las cosas cambiaron. Tú cambiaste, yo cambié. No podemos seguir engañándonos. Las lágrimas me nublaron la vista. Quise agarrarlo del brazo, pedirle que recapacitara, pero él se levantó, tomó su chaqueta y se dirigió a la puerta. No hubo un abrazo, ni una disculpa, ni una promesa. Solo un portazo que selló el final de nuestra historia. Aturdida, sin saber a dónde ir, me aferré a la idea de visitar a mi padre. Él siempre había sido mi refugio, mi roca. Creí que en sus ojos encontraría consuelo, que sus palabras, aunque breves, me devolverían la fuerza para seguir. Llegué al hospital por la tarde. El olor a desinfectante me golpeó en cuanto crucé la entrada. Subí hasta su habitación y lo encontré sentado en la cama, mirando por la ventana. Su rostro estaba más envejecido, sus manos más temblorosas, pero seguía siendo mi padre. Me acerqué, tomé su mano y sonreí. Papá, soy yo, Laura. Él giró lentamente la cabeza, me miró con unos ojos vacíos y preguntó: ¿Quién es usted? Esa pregunta fue el golpe más cruel. Me quedé paralizada, con la mano en el aire y el corazón destrozado. Papá, soy yo, tu hija, insistí, con la voz quebrada. Él frunció el ceño, como si intentara recordar, pero luego volvió la vista hacia la ventana, indiferente. En ese instante comprendí que el Alzheimer ya me había arrebatado a mi padre, que su memoria había borrado mi nombre, mi rostro, nuestra historia. Me arrodillé junto a su cama y lloré en silencio, para no perturbarlo. Era como estar frente a un extraño que compartía mi sangre, pero ya no sabía quién era yo. Salí del hospital con el alma hecha pedazos. El sol se ocultaba detrás de los edificios y las luces de la ciudad se encendían una a una. Yo caminé sin rumbo, como un fantasma en medio de la multitud. Ese día lo había perdido todo. Mi empleo, que me daba estabilidad. Mi esposo, que alguna vez me prometió amor eterno. Y mi padre, que ya no recordaba mi nombre. Me senté en un banco del parque, con los ojos enrojecidos, y me abracé a mí misma. Sentí que el mundo entero se había derrumbado. Que no quedaba nada a lo que aferrarme. Ese fue el punto más bajo de mi vida. Y aunque en ese momento lo ignoraba, también fue el inicio de un camino inesperado. Porque a veces, cuando ya no queda nada,
La vida te obliga a descubrir la fuerza que ni siquiera sabías que tenías. La noche después de aquel día maldito fue interminable. Me recosté en la cama, pero el sueño no vino. Cerraba los ojos y veía la carpeta del despido, la chaqueta de Andrés alejándose, la mirada perdida de mi padre. Era como si mi mente quisiera torturarme, repitiendo una y otra vez las escenas que habían destrozado mi vida. Me preguntaba, ¿cómo se sigue respirando cuando todo lo que te sostiene se ha ido? Las primeras horas fueron de pura desesperación. Lloré hasta que los ojos me ardieron, me levanté y caminé sin rumbo por la casa vacía. Abrí cajones, toqué los marcos de fotos, repasé los recuerdos como si necesitara aferrarme a algo tangible. Pero cada objeto se había convertido en un recordatorio doloroso, los libros que Andrés jamás leyó, los regalos de cumpleaños que ya no significaban nada, las cartas que mi padre me escribió en mis años de universidad. Todo era pérdida. Todo era ausencia. Al amanecer, un rayo de luz entró por la ventana y me encontró sentada en el suelo, abrazando mis rodillas. No tenía fuerzas, pero tampoco tenía otra opción. Estaba viva, y la vida me exigía seguir. Respiré hondo, como quien se prepara para la batalla más dura, y me dije en voz baja: no voy a dejar que esto me destruya. Era apenas un murmullo, una promesa frágil. Pero fue el primer ladrillo con el que comencé a reconstruirme. Los días siguientes fueron un reto. El teléfono sonaba con llamadas del banco, recordándome que debía saldar cuentas. Los vecinos me miraban con compasión, algunos con curiosidad malsana. Yo, que siempre había sido fuerte y discreta, me sentía expuesta, como si mi dolor fuera un espectáculo para todos. Pero poco a poco descubrí algo inesperado. Incluso en medio de la tormenta, había pequeñas luces. Una vecina me llevó comida caliente y me dijo: sé que estás pasando un mal momento, Laura, pero no estás sola. Una amiga de la oficina, que también había sido despedida, me llamó para ofrecerme un trabajo temporal en su pequeño emprendimiento. Y en el hospital, aunque mi padre no me reconocía, hubo un instante en el que me tomó la mano y sonrió. No dijo mi nombre, pero esa sonrisa fue suficiente para recordarme que todavía había un vínculo, aunque débil. Esas pequeñas cosas se convirtieron en mi refugio. Me di cuenta de que el dolor no se iba a desvanecer de la noche a la mañana, pero sí podía aprender a convivir con él. Y más aún, podía transformarlo en fuerza. Comencé a escribir en una libreta, cada noche, todo lo que sentía. Al principio eran páginas llenas de lágrimas y rabia. Pero luego, poco a poco, comenzaron a aparecer frases que me sorprendían a mí misma. Soy más fuerte de lo que creo. Esto no será mi final. Un día, mientras caminaba por el parque, vi a un grupo de mujeres mayores practicando yoga. Me acerqué con timidez, y una de ellas me invitó a unirme. Nunca había hecho algo así, pero me dejé llevar. Respirar, estirar, mover el cuerpo lentamente. Fue como liberar un poco del peso que cargaba. Salí de esa sesión con el corazón más liviano. Ese fue el inicio de una rutina nueva, cuidar de mí. Algo que había olvidado durante años, entregada al trabajo, al matrimonio, a las responsabilidades. También aprendí a decir no. Cuando Andrés intentó llamarme para hablar del divorcio, al principio sentí la tentación de escuchar sus explicaciones. Pero luego me pregunté, ¿qué puede decirme que justifique abandonar así? Y apagué el teléfono. Por primera vez en mucho tiempo, elegí mi paz sobre el deseo de complacer. Con Samuel, mi padre, la lucha fue distinta. Cada visita era un desafío. Algunas veces me miraba como una desconocida, otras me regalaba destellos de ternura. Aprendí a no esperar reconocimiento, sino a dar cariño sin condiciones. Era doloroso, pero también liberador, descubrir que el amor verdadero no necesita siempre ser correspondido. Empecé a reconstruir mi vida con pasos pequeños. Acepté el trabajo temporal, cosiendo y organizando pedidos en una bodega. No era glamuroso, ni bien pagado, pero me daba una rutina, un motivo para levantarme cada mañana. Y cada vez que recibía mi pago, por mínimo que fuera, sentía que recuperaba un poco de mi dignidad. Los fines de semana, me refugiaba en la lectura y en la escritura. Descubrí que contar mi historia en un cuaderno era una forma de sanar, de ordenar el caos en mi mente. Con el tiempo, algo cambió en mi mirada. La mujer que se veía en el espejo ya no era solo la que había sido abandonada, despedida y olvidada. Era también una mujer que sobrevivía, que se reinventaba, que aprendía a sostenerse a sí misma. Había noches en las que aún lloraba, claro, pero ya no eran lágrimas de derrota, sino de limpieza, como si cada una se llevara un poco de la carga.
Entendí entonces algo fundamental. La vida no me había quitado todo para destruirme. Me lo había quitado para obligarme a descubrirme. Y esa revelación fue la semilla de la nueva Laura. Una mujer que, aunque rota, aprendía a levantarse. Una mujer que, aunque herida, todavía podía brillar. El tiempo pasó, y con él se fueron suavizando las heridas más recientes. No desaparecieron, claro, pero dejaron de sangrar cada vez que pensaba en ellas. Lo que al principio fue vacío, poco a poco se convirtió en un terreno fértil donde crecieron nuevas fuerzas. Yo ya no era la mujer que dependía de un empleo para sentirme valiosa. Ya no era la esposa que mendigaba atención de un hombre ausente. Y tampoco era la hija que se derrumbaba cuando su padre no la reconocía. Ahora era Laura, una mujer de 45 años que aprendía, a la fuerza, a sostenerse sobre sus propios pies. La justicia poética llegó de maneras inesperadas. Un día, mientras estaba en el mercado, escuché a dos antiguos compañeros de la oficina conversando. La empresa está en crisis, decía uno. Tuvieron que cerrar 2 sucursales. Y lo peor es que el jefe renunció. Parece que lo investigan por malos manejos. Me quedé quieta, escuchando en silencio. La misma empresa que me despidió sin contemplaciones ahora se derrumbaba. No sentí venganza, pero sí una calma profunda. Yo no había sido prescindible, había sido víctima de la avaricia de otros. Con Andrés, el destino también fue claro. Intentó rehacer su vida con otra mujer, pero pronto descubrí que no era la historia de amor que imaginaba. Su nueva pareja lo dejó, cansada de su egoísmo y sus caprichos. Y una tarde, me escribió un mensaje. Laura, me equivoqué. Perdóname. Miré esas palabras en la pantalla del celular y sonreí con tristeza. Durante años esperé escucharlas, y ahora que llegaban, ya no significaban nada. No le respondí, porque entendí que algunas puertas, una vez cerradas, jamás deben volver a abrirse. El dolor más complejo seguía siendo mi padre. Cada visita al hospital era un reto, un recordatorio de que la enfermedad había borrado buena parte de nuestra historia. Pero también aprendí a encontrar belleza en los pequeños momentos, cuando me sonreía sin motivo, cuando tarareaba una canción de su juventud, cuando apretaba mi mano aunque no supiera quién era yo. Esos instantes me enseñaron que el amor no siempre necesita palabras ni recuerdos, a veces basta la presencia, el calor de la piel, la paciencia infinita. Cuidar de él se convirtió en mi misión, en la manera de devolverle todo lo que él hizo por mí en el pasado. Mientras tanto, yo seguía reconstruyendo mi vida. El trabajo temporal se convirtió en algo más estable, la gente empezó a recomendar mis servicios de costura, y pronto tenía encargos suficientes para mantenerme. No era una fortuna, pero era mío, fruto de mis manos y de mi esfuerzo. Y cada prenda terminada, cada pago recibido, me recordaba que todavía tenía valor. Comencé a mirar al futuro con otros ojos. Ya no me definía por lo que había perdido, sino por lo que era capaz de crear. Ya no me veía como víctima, sino como superviviente. Una tarde, al escribir en mi libreta, me encontré con una frase que me salió casi sin pensar. El día que lo perdí todo, fue el día en que empecé a encontrarme a mí misma. Me quedé leyendo esas palabras una y otra vez, y supe que eran verdad. Porque solo en la soledad y en la caída había descubierto la fuerza que siempre estuvo en mí, oculta bajo capas de rutina, dependencia y miedo. A veces, cuando me miro al espejo, me sorprende la mujer que me devuelve la mirada. Ya no es la esposa sumisa ni la trabajadora agotada. Es una mujer con cicatrices, sí, pero también con brillo en los ojos. Una mujer que aprendió que se puede perder todo, y aún así seguir viva. Hoy, mi vida no es perfecta. Sigo cuidando a mi padre, aunque él ya no me reconozca. Sigo trabajando duro para mantenerme. Y algunas noches, el recuerdo de Andrés todavía me duele. Pero también sé que ahora tengo algo más valioso, mi dignidad. Y esa no la puede arrebatar ni una empresa, ni un esposo egoísta, ni una enfermedad cruel. Si alguien escucha mi historia, quiero dejarles un mensaje. Nunca permitan que un día negro los convenza de que su vida ha terminado. Porque a veces, la peor caída es el inicio de la verdadera fortaleza. Yo soy Laura Méndez, la mujer que perdió trabajo, esposo y padre en un solo día. Y aún así, sigo aquí, de pie, con la frente en alto.